la expectativa de la gente, lo que quieren, obviamente, jugadores cuanto más nombre, más expectativa se genera, ¿no?, a la gente. Pero el fútbol viene dando demostraciones importantes. Basta mirar alrededor del mundo y ver ejemplos como el del PSG, que en algún momento tenía los 3 mejores jugadores del mundo en aquel momento y no logró sus objetivos. Después, increíblemente, cuando ya no estaban ninguno de los 3, hoy es el equipo tal vez a ser batida en el mundo. Está André Jardine poniendo como ejemplo al Paris Saint-Germain y diciendo, bueno, no necesitas tener a los mejores para construir un buen grupo, que es a lo que aspira el técnico de América. ¿Puede conseguirlo? ¿Deciré? Se conste que no dijo somos el Paris Saint-Germain de México, es eso, que... porque luego van a empezar a decir que América se compara. No, me gustó mucho cómo alinea al decir, no porque traigamos refuerzos que no, su nombre no es tan rimbombante, sino que son sólidos y comprobados de la liga. Me parece que la solidez que buscaban en la media cancha, lo he dicho muchas veces, busca piezas clave, ya no tanto el refuerzo que vas a invertir millones de dólares y luego no resulta porque ellos mismos lo elevan y el jugador es lógico, es el capital humano donde en ocasiones puede resultar o no se adaptan o no. Entonces creo que al final está sólido el equipo del América. La constancia la ha hecho en los últimos años. Pero sí necesita un retoque. Sí, yo creo que necesita ir por ese futbolista que Jardine adelantó, están buscando. El delantero. Bueno, el Toluca, que es campeón, reforzó el primer torneo después de que ganó el campeonato, reforzó el equipo. Hoy que acaba de ser campeón otra vez, volvió a reforzar el equipo. Sí, los campeones tienen que estar moviéndole también, o sea, no porque seas campeón. Muchos cometen el error de que no, como fuimos campeones, no le muevo al plantel, ni una alta ni una baja. Normalmente se equivocan. Normalmente siempre hay que estar moviéndole porque es sano para todos los grupos, ¿no? Yo sí creo que el América, dentro de los 5 grandes, hoy creo que es menos que Cruz Azul en plantel. El plantel de Cruz Azul me parece muy poderoso y el plantel de Tigres ya lo demostró en la final y además de poderoso el plantel de Tigres está jugando mejor cada vez al fútbol. Entonces son 2 factores que cuentan. Yo creo que el América no le estorba traer un centro delantero matón en el área, no tiene uno solo matón ahorita. No, de hecho, el América que tanto se jacta de meter en sus enunciados a los clubes más poderosos de Europa, ¿no? Ahora el Paris Saint-Germain, aunque haya sido... ¿A ti sí te molestó la...? No es que me moleste, pues cada quien que diga lo que quiera, ¿no? Pero luego el Real Madrid, que se comporte como tal. O sea, ¿hoy creen que el América no necesita un Correa? Sí. ¿O un Paulinho? Sí. O sea, no sé, James cuando llegó también fue un cañonazo y funcionó en el primer torneo sobre todo. El América necesita un jugador así. O sea, el América si se va a jactar de compararse o ser el Madrid. Pero insisto, no dijo somos el París. No ahorita, pero sí lo meten en los enunciados. Entonces ahí está. Pero no América, Miguel Ángel. Tiene que operar como tal. O sea, pero me refiero que. Y la afición se lo pide, Paco. Sí, pero normalmente quien lo dice es quien estuvo en América. Lo llevó a decir. Lo del Real Madrid lo dijo Ochoa. No, y Ruggeri. Y Ruggeri, que jugó en los dos y entonces usó ese ejemplo, ¿no? Pero en esa parte sí le hace falta un jugador a la América de renombre, un jugador que marque diferencia, le hace falta. Pero me agrada mucho lo de Jardine porque es solidario con su directiva. No sale a decir, bueno, yo ya hablé y necesitamos, si queremos pelear, como hay muchos técnicos que lo hacen, que es terrible. Y que además ellos parece que consideran que la gente no se va a dar cuenta, pero sí, la gente de fútbol sí nos damos cuenta que estás exhibiendo a tu directiva. Y Jardine dice, yo voy con mi directiva, me traigan a quien me traigan. Me parece adecuado, correcto. Ahora, de que América necesita para mí, coincido, un centro delantero que marque diferencia, sí. Porque ni Aguirre, Henry Martín estaba lesionado. Sí. Ni Aguirre ni Zúñiga, por la razón que sea, dieron resultado. Necesitas un delantero de otro nivel para marcar diferencia y para volver a pelear por el título. Bueno, ¿qué más dijo André Jardine hoy en conferencia de prensa? Otro pedacito de lo que habló el técnico de América antes de debutar mañana en el campo de Xolos. Para mí aún nos falta un movimiento importante que no quiero explicitar aquí para no generar tanta polémica, ya imaginando que van a estar buscando esta información, pero dentro del club estamos ya muy conscientes que nos falta un movimiento a más, un refuerzo importante en una posición específica. Por el crecimiento de Ramón Juárez, por el crecimiento de Miguel Vázquez, que es un joven zurdo con mucha proyección.
yo sentía que tal vez era el momento para que Igor busque otro camino para su carrera, no dejando de reconocer, pero tratando de ser en estos momentos que son doloridos a nosotros también, pero hay que ser fríos y analizar o que el club necesita. Kevin es un chavo, a pesar ya de no ser tan joven, pero lo veo como casi como un hijo que necesita este apoyo. Es un jugador que presentó inconstancias desde que llegó a América, con picos muy buenos que hacen pensar que es un jugador de selección, que va a estar en el Mundial, y otros momentos no tan buenos que hacen a la gente dudar de su potencial. Bueno, pues ahí está la primera parte que escuchábamos, justo lo que decías tú, la necesidad de ir por ese futbolista. No dijo la posición, no dijo ni nombre, ni nacionalidad, ni nada, pero se entiende que es un centro delantero, ¿no? Sí, tiene que ser ese jugador. Él ya lo deja muy en claro, no quiere ser más explícito, pero habla de un jugador diferente, un jugador de otro nivel. Y luego explica la salida de Lichnowsky, la razón por la que prescinde Lichnowsky, y habla de Kevin Álvarez, ¿no? Dándole ese voto de confianza todavía al futbolista de América. Sí, y simplemente pues atando cabos, ¿no? Si en la defensa ya habló de la salida de Lichnowsky y el crecimiento de Ramón Juárez, y si en la media ya llegó Dourado, pues claro, tiene que ser un eje de ataque para América. Yo creo que América en términos generales está bien, pero hoy estar bien peleando con el Big Five, ¿no? O sea, los Dile cinco el término a Paco porque no le va a gustar. ¿Qué te pareció el término? O sea, los dos regios, Toluca, América y Cruz Azul, son los que pelean. La Liga de 5. Sé que a Paco no le va a gustar, pero es la verdad. ¿No te gustó? Es la verdad. Pero además, argumentatelo. En Inglaterra existe él. El Big Six. Y acá Este es él. el Big Five. Ahora, estar bien no es suficiente ya, ¿eh? O sea, sí la diferencia es ese tipo de jugadores. Y para competencia en términos América lo que aspira, pues está bien. A Desi tampoco le gusta porque Desi también cree que este torneo es más abierto. Sí, por para supuesto. todos. Parece ser que no conocemos la Liga Mexicana. Pero es que cada vez pasa menos eso, Desi. Entiendo, tiene ciertos años en esa constancia de la Liga de 5, pero al final, si estamos dentro de ese grupo selecto, ¿por qué de un año para acá, entiendo el 2025, el América ya no es parte de ese top 5? Ah, bueno, acaba de Es salir. sólido. Jugó la es primera sólido. final del 2025, Por eso, la entonces, jugó el América. No por decir lo que dice Briseño, lo que dice es bueno, ya no es suficiente. El América siempre ha sido sólido y es un contendiente al título. Pero Y ahora vas a ver oportunidades muy buenas, por ejemplo, Ramón Juárez. Ahora sí, tanto que le criticábamos que no usa Ramón Juárez, bueno, ahí está la posibilidad, si es que no traen un central, que le urge obviamente al centro delantero. Sí, o sea, pero digo, para ganarle el título a Toluca o llegar a la final en vez de Tigres y eso, necesitas, pues el margen es mínimo para ser mejor que todos los demás. Sí, lo que pasa es que Toluca se agregó a la conversación, ¿eh? Sí. Claro, En este año. Sí, totalmente. Bueno, pues ahí está América con las pistas que empieza a dar su técnico sobre el que sería su último refuerzo. También habló en Pumas Efraín Juárez. Americanistas, se viene el debut, se viene el choque contra Xolos y como era de esperarse, André Jardín tomó el micrófono en conferencia de prensa y soltó varias frases que, si las lees con calma, te dejan clarísimo cómo está el ambiente en Coapa. Porque no fue la típica conferencia de vamos partido a partido, no. Jardín habló con el corazón, con la cabeza y con esa mezcla rara que a veces tiene un entrenador grande, sentimientos humanos por un lado y decisiones frías por el otro. Y ahí, precisamente, se cocinó lo más fuerte de la charla, el tema de Igor Lichnowsky, la llegada de Rodrigo Dourado, la incorporación de Aarón Mejía y, sobre todo, esa confesión que dejó a muchos pensando, decirle a un jugador que ya no se va a contar con él es la peor parte del fútbol. Y vamos por partes, porque esto tiene mucha carnita. Jardín y el tema Igor Lichnowsky. Respeto, cierre y suerte. Primero, Jardín fue cuestionado sobre Igor Lichnowsky y lo que está pasando con su futuro. Y aquí hay que entender algo. Cuando un entrenador habla de un jugador que ya no entra en planes, normalmente se protege. Dice, es decisión institucional. Lo veremos internamente, no hablaré de casos. Jardín, en cambio, fue más humano, le deseó suerte. En pocas palabras, mandó el mensaje de que no hay odio, no hay guerra abierta, no hay vete ya. Lo que hay es una realidad. El club tomó un rumbo,
El entrenador construye una idea y en esa idea, Igor ya no es prioridad. Eso no significa que Igor sea malo, no significa que Igor no sirva, significa que el fútbol, como Jardín lo dijo, es un negocio y en ese negocio hay ciclos. Hay decisiones deportivas, económicas, de cupo, de proyecto, de vestidor, de funcionamiento y alguien termina pagando el precio. Pero el detalle más importante es el tono. Jardín se vio como alguien que intenta cerrar el tema con elegancia, con respeto, con una despedida decente. Y eso se valora porque muchas veces en el fútbol se rompen relaciones de forma fea, con declaraciones duras, con filtraciones, con indirectas. Aquí no, aquí fue un te deseo suerte y listo. La peor parte del fútbol. La frase que define a Jardín. Después llegó la pregunta incómoda, esa que muchos periodistas sueltan para rascar. ¿Cómo es decirle a un jugador que ya no se contará con él? Y Jardín respondió algo que honestamente te pinta de cuerpo entero a qué tipo de entrenador es. Dijo que para él es la peor parte del fútbol. Así, directo, sin maquillaje. Y es que tiene lógica. Jardín no se vende como un técnico distante, frío, de oficina. Él se ve a sí mismo como un entrenador que se acerca, que crea vínculos, que intenta manejar el grupo con cercanía y con empatía. De hecho, lo dijo, ha creado lazos fuertes porque conoce a las familias de sus jugadores, conoce su contexto, su historia, sus objetivos. Y cuando tú te acercas tanto, cuando tú generas ese vínculo, cortar se vuelve más duro. Aquí lo que se entiende es que Jardín no quiere ser el típico entrenador que llega, usa a los jugadores como piezas y cuando no sirven los tira. No, él intenta que el proceso sea más humano, más suave, menos agresivo. Y en ese punto él mismo admite una contradicción. Quisiera que todo fuera perfecto, pero el fútbol no funciona así. Por eso soltó esa frase que es de oro. Hay que ser profesionales por encima de amigos. Y esa frase americanista es la realidad más cruda del fútbol moderno. Hoy, un jugador puede ser tu amigo, tu compadre, el que te ayudó en una crisis, el que te dio un campeonato, y mañana, por una decisión de directiva o por un ajuste táctico, ya no entra en planes. Duele, sí, pero pasa. En medio de todo ese tema pesado, Jardín también se permitió sonreír y hablar con ilusión de algo que sí lo tiene contento, Rodrigo Dourado. Y aquí viene lo interesante, Jardín no habló de Dourado como si fuera un fichaje más. No, lo habló como alguien que conoce de verdad, como una pieza que no solo le gusta por cualidades futbolísticas, sino por historia personal. Jardín dejó ver que está muy contento con la llegada de Dourado porque, según contó, él lo formó desde joven. Y recordemos que Dourado debutó en Internacional de Porto Alegre. Eso no es un detalle menor. Internacional es un club de peso en Brasil, donde los mediocampistas se forman con intensidad, con técnica, con carácter. Si Dourado salió de ahí y además Jardín lo conoce desde su etapa joven, entonces el técnico no está fichando a ciegas. Está trayendo a un jugador con el que siente confianza. Y cuando un entrenador tiene confianza en un refuerzo, ese refuerzo normalmente llega con ventaja. ¿Por qué? Porque el DT ya sabe cómo usarlo, sabe dónde rendirá, sabe qué pedirle. No es como cuando llega alguien que necesita meses para adaptarse al estilo. Dourado llega con un DT que lo entiende, lo conoce y lo valora. Entonces, ¿qué significa eso para América? Que Jardín lo ve como un jugador clave para el funcionamiento, especialmente en partidos donde necesitas equilibrio, salida limpia y orden en medio campo. Dourado puede ser ese tipo que te sostiene al equipo cuando el rival te presiona, que te ayuda a salir jugando, que te corta transiciones y que te deja listo al equipo para atacar con más gente. Y además hay un factor emocional. Jardín está feliz porque siente que es un reencuentro. Y cuando un DT siente eso, normalmente lo respalda. Ahora pasemos al otro nombre del que Jardín habló con satisfacción, Aarón Mejía.
Jardín dijo estar contento con su llegada, y aquí el contexto importa. Mejía llega en un momento donde el club también está resolviendo la situación de Lichnowsky y se menciona que puede ayudar a reemplazar esa plaza en la defensa. Aarón Mejía es un defensor que puede jugar tanto de central como de lateral, según se ha dicho. Eso en América vale oro, porque Jardín es un técnico que mueve piezas, que rota, que adapta según rival, y tener un futbolista versátil le abre opciones. Y también es un mensaje interno. Si sale Igor, el club ya tiene a alguien que puede aportar en ese sector. No significa que Mejía llegue con la responsabilidad de ser Igor, porque cada jugador es distinto, pero sí llega para competir, para darle profundidad al plantel y para que Jardín tenga alternativas sin quedar corto. Cuando un equipo pelea títulos, necesita banca, necesita variantes. ¿Y América? Con el calendario apretado, viajes, suspensiones, lesiones, necesita tener defensas que puedan entrar y mantener el nivel. Así que, aunque a mucha gente le guste más la llegada de grandes nombres, fichajes como Aarón Mejía a veces terminan siendo los que te salvan en momentos críticos del torneo, cuando te falta un titular, cuando tienes un partido de visita pesado, cuando hay rotación por Conca Champions, Leagues Cup, Liga MX. Ahí es donde el plantel amplio marca diferencia. Lo más poderoso de la conferencia fue cómo Jardín dejó claro ese choque inevitable, ser humano versus ser profesional. Por un lado, Jardín dice: yo me acerco, yo creo vínculos, yo conozco a sus familias, yo quiero verlos cumplir objetivos. Eso es lo que cualquier jugador quiere escuchar de su entrenador. Un DT que te trate como persona, no como número. Pero por otro lado, Jardín dice: el fútbol es un negocio. Y esa frase, aunque suena fría, es real. El club tiene que pensar en resultados, en costos, en cupos, en edad, en proyección, en mercado, en el valor de reventa, en el límite de extranjeros si aplica, en el rendimiento semana a semana. Entonces, ¿qué hace Jardín? Intenta que el corte sea suave, pero no siempre se puede, porque hay jugadores que no aceptan salir. Hay jugadores con contratos fuertes, hay jugadores que creen que merecen más minutos, hay agentes, hay presiones de directiva, hay afición, y todo eso se convierte en una novela. Aquí, lo que Jardín está diciendo sin decirlo es: yo no disfruto esto, yo no quiero lastimar a nadie, pero tengo que tomar decisiones. Y eso, americanista intertwines con la situación de Lichnowsky, un jugador que tiene nombre, trayectoria, carácter, pero que por X o Y razón ya no es prioridad. Ahora, pongamos esto en el contexto inmediato, el partido contra Xolos. Jardín habló previo a ese duelo, así que su conferencia también tiene una intención: ordenar el mensaje, calmar el ambiente, que el equipo no se distraiga con las novelas. Porque tú lo sabes, cuando hay un caso como el de Igor, el vestidor lo siente, los compañeros hablan, las redes explotan, la prensa mete presión, y si el equipo se desconcentra, el rival aprovecha. Jardín quiere que América llegue enfocado, y por eso, mientras se habla de salidas, él también resaltó llegadas: Dourado y Aarón Mejía. Es como decir: sí, hay cambios, pero hay soluciones, y seguimos adelante. Contra Xolos, el América necesita ser serio. Xolos es un equipo que puede complicarte si entras tibio, si no ganas duelos, si no dominas el medio campo. Por eso Dourado puede ser importantísimo para que América tenga control. Y por eso la defensa tiene que estar sólida, porque Xolos te puede sorprender con velocidad y balón al espacio. Lo que Jardín está construyendo, un América más sólido, más de él. Mira el panorama completo. Jardín está moldeando el plantel a su gusto, está trayendo jugadores que encajan con su idea y al mismo tiempo está dejando salir piezas que ya no ve como claves. Eso es normal en cualquier proceso. El gran detalle es que Jardín está intentando que el proceso sea sin romper el vestidor,
porque hay entrenadores que cortan sin piedad y se crea un ambiente de miedo. Jardín quiere evitar eso. Quiere que el grupo se mantenga unido, motivado y que los que se queden sientan confianza. Y ahí volvemos a la frase final. Profesionales por encima de amigos. Porque en un vestidor, si un jugador siente que el entrenador lo quiere, trabaja más, corre más, se entrega más. Pero si siente que el entrenador lo bota sin respeto, se envenena el grupo. Jardine lo sabe y por eso maneja el tema con cuidado. En conclusión, Jardín dejó claro 3 cosas. Igor Lichnowsky, respeto, buenos deseos y un cierre que suena a suerte en lo que venga. Rodrigo Dourado, felicidad total, confianza personal y la sensación de que llega un jugador con historia y conocimiento mutuo. Aarón Mejía, satisfacción por un refuerzo que puede fortalecer la defensa y cubrir parte del espacio que deja la salida de Igor. Y en lo más humano, Jardín confesó algo que muchos entrenadores jamás dicen, que lo más duro del fútbol es decirle a un jugador que ya no cuenta, porque él se involucra, crea vínculos, conoce familias, se preocupa por objetivos, pero al final el club y el fútbol te obligan a tomar decisiones de negocio. Ahora te pregunto, americanista, ¿te gusta cómo está manejando Jardín el tema Lichnowsky? ¿Crees que Dourado será titular desde el arranque y se convertirá en el nuevo motor del equipo? ¿Aarón Mejía será ese refuerzo silencioso que termina rindiendo en momentos clave? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a Reportes América MX, activa la campanita y comparte este video con otro americanista porque se viene el torneo y aquí vamos a estar con toda la cobertura. Altas, bajas, polémicas, alineaciones y el análisis al estilo del Nido.